Continuando con el tema de la transformada de Fourier en tiempo continuo, vamos a recordar uno de los últimos ejercicios que realizamos donde veíamos que un sistema LTI, su respuesta puede ser determinada utilizando un cálculo en el dominio del tiempo que es la integral de convolución, y ahora tenemos una nueva herramienta para determinar la respuesta de este sistema utilizando el análisis de Fourier. Calculo la transformada de Fourier de la entrada, calculo la transformada de Fourier de la respuesta al impulso. Esta función ya tiene un nombre específico que es la respuesta en frecuencia. Multiplico esas dos transformadas y tengo la transformada de Fourier de la señal de salida. Una vez que tengo ese espectro de la señal de salida, puedo encontrar su versión en el tiempo aplicando la transformada inversa. Entonces, en la clase anterior nosotros mostramos en el ejemplo 4.15 que teníamos un sistema donde la señal x de t entraba a este sistema que tenía la respuesta al impulso, era un impulso desplazado. Aquí vamos a observar como respuesta de este sistema era la misma señal de entrada, pero desplazada, t sub 0 posiciones. Este t sub 0 puede ser que produzca un adelanto o un atraso de la señal. Entonces, para determinar esta señal de aquí, nosotros debemos, en el dominio del tiempo, tendríamos que haber hecho todo este cálculo integral de menos infinito más infinito de la señal de entrada en función de tau por la respuesta del impulso también en función de tau. Tendríamos que haber aquí multiplicado estas dos funciones e integrado en el intervalo donde está el RAPA y ir encontrando cuál es el valor de la señal. Entonces, el camino más utilizado que se realiza a través del análisis de Fourier es calcular el espectro de esta señal que está aquí. Nos va a dar la señal X mayúscula de J omega. Calcular el espectro de esta otra señal que nos va a dar el espectro de la respuesta al impulso, que tiene un nombre particular, que se conoce como respuesta en frecuencia. Y una vez que tenemos estas dos señales, nosotros mostramos en la clase pasada que el espectro de la señal de salida, que es esta señal de aquí, puede ser determinado como el producto del espectro de la señal de entrada por la respuesta en frecuencia. Como ustedes recordarán, esta señal de aquí es un desplazamiento de t sub 0 posiciones de una función delta t. Nosotros vimos que la función delta t en frecuencia tiene un espectro que es constante, que es igual a 1. Como aquí esta señal ha sido desplazada a t sub 0 posiciones, un desplazamiento en el tiempo produce en frecuencia un cambio de fase. Es decir, que la transformada se multiplica por una exponencial cuya fase es proporcional a ese desplazamiento. Por eso esta función de aquí fácilmente podemos determinar que es e a la menos j omega t sub 0. Obviamente, por la propiedad, esto sería aquí multiplicado por 1, que sería la transformada de esta señal que no ha sido desplazada, pero este 1 de ahí puede ser obviamente omitido. Entonces noten que tengo este desplazamiento de sub 0 y acá tengo este desplazamiento de t sub 0. Es decir, que el espectro de esta señal va a ser igual a e a la menos j omega t sub 0, que es la respuesta en frecuencia, multiplicada por el espectro de la señal de entrada. Lo que podemos ver es que un desplazamiento en el tiempo de esta señal que está aquí, al pasar por este sistema, produce que su espectro tenga un cambio de fase. En cuanto a la magnitud de ese espectro, es la misma. Y en el caso del diferenciador, que es el ejemplo 4.16, tenemos una señal que entraba a un sistema que determinaba la derivada con respecto al tiempo de esa señal. Nos generaba esta respuesta o salida en y de t, que era la derivada de esta señal que está aquí. Entonces, esta señal puede ser, digamos, una función, puede ser sencilla, una derivada, por ejemplo, de un 2x que al final va a dar 2, o puede ser un polinomio un poco más complejo.
Ustedes saben que hay derivadas que son bastante elaboradas. Si nosotros aplicamos el análisis de Fourier, es un camino más sencillo para determinar esta salida que está aquí. Lo que hacemos es calcular esta respuesta en esta transformada de la señal x de t y multiplicada por lo que vendría a ser esta respuesta en frecuencia. Que si nosotros recordamos, la teoría de Fourier dice que la transformada de una señal que ha sido derivada es j omega veces su transformada. Entonces significaría que este espectro de aquí, para generar el espectro de la señal de salida, acá, es la transformada de la señal de entrada multiplicado por j omega, de donde podemos fácilmente determinar que la respuesta en frecuencia de este sistema que realiza la derivada de las señales j omega. Es j omega. En el caso de la operación inversa, que es el integrador, que está en el ejemplo 4.17, tenemos un caso similar al que está arriba, pero en este caso lo que sucede es que esta señal de aquí se va a integrar desde menos infinito hasta un cierto valor de t. Y lo que observamos como respuesta a este sistema es la integral de la señal que está entrando. De menos infinito hasta t. Recuerden que aquí estamos simplemente cambiando de variable para que este límite superior coincida con la variable independiente de la señal de salida. Entonces, por el análisis de Fourier que hicimos nosotros de la integral, sabemos que esta señal de aquí en frecuencia tiene un espectro que es igual a 1, perdón, es la transformada de la señal x dividido por j omega más esta constante de c, que era pi veces la transformada de valor en 0 multiplicado por este impulso en frecuencia que está aquí. Entonces, nuestra teoría dice que el espectro de esta señal de salida o de respuesta de un sistema de TI es el espectro de la señal de entrada multiplicado por la respuesta en frecuencia. Si nosotros comparamos esta expresión de aquí con esta expresión que está acá, nosotros fácilmente podemos determinar que la respuesta en frecuencia es esta función de aquí. Esta respuesta en frecuencia es justamente 1 sobre j omega más pi delta de omega. La respuesta en frecuencia del sistema realizado. La integral de la señal de entrada. Una vez que nosotros ya conocemos que en frecuencia el espectro de salida es el producto del espectro de entrada con la respuesta en frecuencia del sistema, formalicemos eso aquí. La transformada de Fourier de esta señal, que es la respuesta al impulso que caracteriza a los temas LTI, es esta función h de j omega, que es conocida como respuesta en frecuencia del sistema. Y esta respuesta en frecuencia del sistema nos va a permitir hacer un filtrado de la señal de entrada. Si la señal de entrada tiene varios componentes en frecuencia, al multiplicarse con una respuesta en frecuencia que amplifica unos ciertos intervalos de frecuencia y atenúa a otros, estamos realizando un filtrado. Y ese es el caso del ejemplo 4.18, que es filtrado selectivo en frecuencia. Entonces, cuando hablamos de filtrado, significa que conservamos una parte de la banda de frecuencia de esa información y removemos otra parte. O también se suele decir que se rechaza una cierta banda de frecuencia. Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos esta respuesta en frecuencia, que vale 1, cuando la frecuencia es menor, cuando el módulo de frecuencia es menor, omega sub c, ya saben que esta notación significa que va a estar
en un intervalo entre menos omega c y más omega c, y va a valer 0 cuando este intervalo es mayor a omega sub c. Nosotros graficamos el espectro de esta señal en función de la frecuencia. Y es que vale 1 entre menos omega sub c y más omega sub c. Entre menos omega sub c y más omega sub c vale 1. Y esta señal que está aquí, o esta respuesta en frecuencia de esta función h de j omega, nos va a permitir nombrar algunas características que tiene el filtrador de las señales en frecuencia. Entonces vamos a imaginar que nosotros tenemos por acá una señal x de j omega que tiene un espectro como, vamos a suponer que tiene un espectro de ese tipo. Aquí está C. Ya sabemos que cuando la señal entra a un cierto sistema, determinar la salida es a través de la convolución cuando estamos trabajando en el dominio del tiempo. Cuando estamos trabajando en el dominio de la frecuencia es determinar el espectro de la señal de entrada. Ese espectro de la señal de entrada se multiplica por la respuesta en frecuencia del sistema. Y lo que vamos a observar aquí en la salida es la respuesta, el espectro de la señal de salida, que es igual al espectro de la señal de entrada por la respuesta en frecuencia. Entonces, observemos un poco más a detalle lo que está sucediendo aquí en esta multiplicación, una vez que vamos a analizar lo que es respuesta en frecuencia. Entonces, si multiplicamos estos dos espectros, ustedes pueden observar que desde menos infinito hasta menos omega sub c vale 0, y desde omega sub c hasta más infinito vale 0. Si nosotros colocamos estos intervalos aquí sobrepuestos sobre la otra, sobre el otro espectro, significa que esta porción de la señal de aquí va a desaparecer y esta porción de la señal de aquí va a desaparecer cuando haga la multiplicación. Es decir, que el resultado de este producto, si lo escribimos aquí debajo, que ya sabemos que es la señal y de j omega, va a estar acotado entre menos omega sub c más omega sub c, y va a ser un espectro más o menos así, similar a esta porción que está aquí. Y entonces, esta porción que ha sido removida, que está aquí resaltada en verde y aquí resaltada en verde, es debido a que esta porción del espectro vale 0, igual esta porción del espectro vale 0, y esa banda en particular se conoce como banda suprimida o banda de rechazo. Vamos a poner banda de rechazo. Banda de rechazo, y esta porción de aquí también es conocida como banda de rechazo. Y este sector que está aquí tiene el nombre de banda de paso. Entonces ustedes pueden observar que el filtrado en frecuencia lo que significa es que elimina unas ciertas porciones del espectro de la señal que está ingresando al sistema y deja pasar otro cierto sector, otra cierta banda. Entonces, este filtro en particular tiene, y este término que está aquí, esta constante 1 se conoce como la ganancia del filtro. Si esa ganancia fuera superior a 1, la banda que pasa por el filtro también tuviera una ganancia en amplitud. En particular, este tipo de filtro que está graficado aquí tiene un nombre que se conoce como filtro pasada baja ideal. Es un filtro pasado porque deja pasar las frecuencias en torno de 0, y es un filtro ideal porque
estos decaimientos de aquí son verticales. Más adelante vamos a ver que cuando se diseña un filtro, ese tipo de comportamiento de que sea vertical entre la banda de paso y la banda de rechazo tiene un costo computacional bastante alto, así va a tener muchísimos coeficientes para hacer el diseño de ese filtro, para intentar que sea lo más vertical posible. Y para aliviar un poco ese tipo de cálculos se hace una aproximación de ese filtro. Entonces, si nosotros hacemos el análisis de este filtro ideal en frecuencia, vemos que su comportamiento en el dominio del tiempo es una señal rectangular. Y es el tipo de onda que nosotros estudiamos antes, que se la conocía como pulso rectangular o onda rectangular. Y esta onda rectangular tiene una representación en el dominio del tiempo, que ya de antemano sabemos que es la función sinc. Entonces, nosotros vimos, bueno, simplemente para recordar lo que era esto de la dualidad, tenemos acá en el dominio del tiempo una función sinc. En el dominio de la frecuencia íbamos a ver este pulso rectangular. Y por dualidad, si en el dominio del tiempo teníamos un pulso rectangular, en el dominio de la frecuencia hemos observado una señal sinc. El caso nuestro es este de aquí. Tenemos un pulso rectangular en frecuencia. Por tanto, ya de antemano sabemos que en el dominio del tiempo va a ser una señal con formato sinc. Es decir, que nosotros calculamos la transformada inversa de este espectro que representa un filtro pasabajas ideal. Me va a dar esta función, que es la respuesta al impulso de ese sistema que está realizando ese filtrado. Podemos escribir acá con el diagrama de bloques que nosotros ya conocemos, que tenemos aquí una señal x de t, ingresa a un sistema LTI que tiene esta respuesta al impulso, y aquí esta función y de t. Entonces, este sistema LTI, un sistema lineal invariante en el tiempo, en este caso particular lo podemos denominar que es un filtro. Es un filtro. Existen en este caso filtros pasabajas que dejan pasar las frecuencias en torno de cero. Van a ver frecuencias, filtros pasaltas que van a dejar pasar frecuencias superiores a un cierto mega sub 6. También van a ver los filtros pasabandas que dejan pasar un sector de la banda de frecuencia. Entonces, para nosotros filtro puede ser este sistema LT. Por dualidad ya sabemos que esta función aquí va a ser una función sinc, que de hecho fácilmente la podemos escribir, que es el seno de omega sub c por t sobre y veces t. Si hacemos la gráfica de esta señal de aquí, va a salir esta función sinc. 0 aquí, la etiqueta, en el instante 0, aquí tenemos que aplicar nosotros Hopital para determinar el valor en el instante 0, porque ustedes observan que si volamos en t igual a 0, aquí voy a tener 0 sobre 0. Entonces, aplicando Hopital, ustedes van a encontrar que esta amplitud de aquí es omega sub c sobre pi. Y este primer cruce por 0, que también se lo puedo encontrar directamente del espectro de la señal, es pi sobre omega sub c, que es menos pi sobre omega sub c. Vamos a observar que esta señal de aquí, dado que tiene una parte antes de 0, es una respuesta al impulso que es no causal. Recuerden que para que la respuesta al impulso sea causal, esta respuesta al impulso tiene que ser igual a 0 para instantes anteriores a 0. Y que ustedes puedan observar que al haber valores diferentes de 0 antes de 0, este sistema es no causal. Asimismo, en el diseño de filtros, este tipo de ondulaciones que tiene la función sin, bueno, aquí solamente está una porción de la función sin. Si lo hacemos un poquito más pequeño, de hecho ya ustedes ya lo pudieron ver en Wolfram Matemática, esta señal tiene unas ciertas ondulaciones. Este se llama lóbulo principal y estos de acá se llaman lóbulos secundarios. Lóbulo principal y estos de acá lóbulos secundarios. Inclusive este de aquí. Entonces, para que el sistema
sea causal. Todo sistema que es causal es implementable. Y para ahorrarnos estas oscilaciones que van a provocar un comportamiento no deseado en frecuencia, esto lo vamos a explorar mucho mejor cuando ya veamos filtros digitales. Lo que vamos a mostrar aquí es que se puede hacer una aproximación que es implementable de un filtro ideal. Y esa aproximación nos dice que nosotros podemos definir a ese filtro con esta respuesta al impulso. Entonces, esta respuesta al impulso de aquí, si la graficamos, podemos ver que su valor antes del instante 0 vale 0, por lo tanto, esta señal de aquí ya es causal y es implementable. Y si nosotros queremos ver cuál es el comportamiento de esta señal en frecuencia, ya sabemos que el espectro de esta señal, que lo hemos calculado varias veces, es 1 sobre 1 más j omega. Si de esta señal nosotros graficamos el espectro de magnitud, vamos a graficar aquí el espectro de magnitud de esta señal, tiene este comportamiento. Entonces, aquí en esta frecuencia menos 1, frecuencia 1, y este valorcito de aquí es 1 sobre raíz de 2. Si dibujamos aquí el espectro de un filtro ideal, vemos que a partir de omega sub c vale 0, es decir, va a rechazar toda esta banda. Pero si este para nosotros fuera el omega sub c, pueden observar que para esta banda en particular, que está resultado, la atenuación no va a ser estrictamente 0, como es en este caso de aquí, sino que conforme voy aumentando la frecuencia, se va a ir atenuando esa banda. Entonces, ustedes pueden observar que este filtro va a permitir paso de frecuencias que yo no estoy deseando que el sistema, mejor dicho, está dejando pasar frecuencias que yo quisiera que sean filtradas, que es esto que está aquí resaltado. Sin embargo, al ser este sistema causal y tener estos decaimientos no tan pronunciados como en el caso del filtro ideal, este tipo de filtro es un filtro implementable. Es un filtro implementable. Bien, como les comentaba, en la parte digital, que es el próximo curso, vamos a comentar bastante el diseño de filtros, pero nos va a interesar más la parte del filtrado digital de las señales. Existe un camino que es tomar un filtro que está en el tiempo continuo, también antes se denominaba filtro analógico, y una vez que se tenga diseñado ese filtro, hacer un mapeo hacia un filtro digital es un método que también se suele utilizar para el diseño de filtros en frecuencia. Entonces, hasta el momento nosotros hemos mostrado que si yo tengo el espectro de la señal de entrada, este ingresa a un sistema que tiene un espectro de la respuesta al impulso que se conoce como respuesta en frecuencia. Lo que voy a tener acá es el espectro de la señal de salida a través de un cálculo simple que es el producto de estas dos funciones en frecuencia. Si yo quiero calcular la señal en el dominio del tiempo, lo que debo hacer es tomar ese espectro y calcular la transformada inversa. Una vez que calcule la transformada inversa, yo tengo la respuesta del sistema en el dominio del tiempo. Es el dominio de la frecuencia y acá dominio del tiempo. Entonces, lo que nos vamos a ocupar ahora es estudiar un método para determinar la transformada inversa de una expresión en el dominio de la frecuencia, utilizando un método que se conoce como la expansión en fracciones parciales. En el apéndice A1 del libro de Oppenheim, ustedes van a encontrar todo el detalle de cómo se realiza esta expansión en fracciones parciales. Es bastante sencillo esta parte de aquí, no hay por dónde perderse. Pero en particular lo que vamos a utilizar en este apartado de la transformada continua de Fourier
va a ser el ejemplo A1 y A2. Es decir, vamos a utilizar esta ecuación aquí, esta ecuación A36, donde nos dice cómo determinar esos coeficientes de esa expansión en fracciones parciales. Entonces vamos a utilizar el ejemplo A1 y también vamos a utilizar este ejemplo A2. Entonces, para el detalle preciso de cómo se realiza esta expansión, ustedes pueden consultar esa parte del apéndice. Aquí vamos a aplicar directamente el resultado. Entonces, si regresamos acá, bueno, este pizarrito. Entonces vamos a ver cómo determinar la transformada inversa de Fourier utilizando este método de expansión en fracciones parciales que está en el apéndice, en particular en la sección A1, A1 y A2. Entonces, partamos de un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo este sistema, una cierta entrada x de t, ingresa a un sistema LTI. Recuerden que la respuesta al impulso es exclusiva para sistemas que son lineales, invariantes en el tiempo. Y lo que voy a obtener aquí a la salida del sistema es una cierta señal y de t, que ya sabemos que tiene un nombre que es la respuesta del sistema. También se le puede decir que es la salida del sistema. El método que nosotros hemos venido analizando es que hemos demostrado que la transformada de la señal de entrada multiplicada por la respuesta en frecuencia me da el espectro de la señal de entrada. Y yo quiero regresar al dominio del tiempo, aplicando una transformada inversa. Vamos a suponer que nuestra señal de entrada x de t es una exponencial decreciente, una exponencial e a menos at por dt, y es decreciente dado que este valor de a es positivo. Esa va a ser mi señal de entrada. Y este sistema tiene una respuesta al impulso que también va a ser una exponencial decreciente. Con b mayor que 0 indica que es una exponencial decreciente. De hecho, las dos funciones van a tener este formato que está aquí, una exponencial decreciente que inicia en 0. Entonces, formalmente lo que nosotros tendríamos que hacer para determinar la salida de este sistema es convolución, ¿no? Integral de menos infinito más infinito, x tau, ht menos tau de tau. Y nos va a tomar algún tiempo hacer este cálculo, observando, poniendo en función de tau, reflejándolo en una función, desplazando, multiplicándola y integrando. Ahora vamos por el camino de frecuencia, pero queremos llegar a esta función en el tiempo. Entonces, nosotros ya sabemos que la transformada de esta señal xt, que es esa exponencial decreciente, tiene el espectro 1 sobre b más j omega. Y la transformada de esa respuesta al impulso que nos va a dar esa función que está etiquetada como respuesta en frecuencia del sistema es 1 sobre a más j omega. Estas transformadas de aquí las calculamos con ustedes, pero si utilizan las tablas de las transformadas de Fourier que están en el libro, va a ser más fácil que ustedes las entiendan. De hecho, en su curso de comunicaciones es mucho más probable que utilicen tablas y propiedades de la transformada de Fourier. En ciertos casos sí van a tener que hacer el cálculo de la transformada, los métodos que hemos visto aquí. Lo que más interesa es entender cómo trabajan las propiedades y también saber utilizar esas tablas de transformadas de Fourier, porque hay casos donde la transformada está en hercios y casos donde está en radianes por segundo, como en este caso del libro de Oppenheimer. Entonces, una vez que tengo transformada la señal de entrada, transformada la señal respuesta al impulso, yo puedo formar la transformada de la salida multiplicando estas dos expresiones. Entonces, aquí voy a tener 1 sobre b más j omega multiplicado sobre 1 sobre a más j omega. Entonces ya tengo el espectro de la señal de salida. Y ahora lo que yo quiero hacer es
calcular la transformada inversa de esta expresión, que me va a dar justamente la señal en el dominio del tiempo. Entonces, el método que vamos a utilizar es el método que se conoce como expansión de fracciones parciales. Expansión de fracciones parciales. Como les comenté, eso está en el apéndice. Es un método, como ustedes en el colegio se dedicaron muchísimo a trabajar con cuestiones algebraicas. Esto es netamente algebraico, entonces no hay ninguna complicación en que ustedes revisen el apéndice y entiendan como los detalles de dónde surgen las ecuaciones que vamos a aplicar aquí. En particular, en este apéndice nos interesa para esta sección, por ejemplo, A1 y A2, que aquí vamos a utilizar. Entonces, ustedes pueden observar que este término que está aquí yo lo podría expandir en la suma de dos fracciones parciales. Es decir, que este y de j omega puede ser descompuesto cuando vamos a suponer que b es distinto de a, en este caso que vamos a analizar aquí. Regresamos a las ecuaciones simplemente para recordar que es este b de aquí que es este b de aquí y este a de acá. Es el caso que vamos a analizar aquí debajo. Es decir, son esos dos valores que están en el exponente de esos exponenciales decrecientes. Entonces, esta funcióncita y de j omega, que ya le hemos mostrado que es el producto de la transformada de la señal de entrada por la respuesta en frecuencia, puede ser descompuesto como una cita constante a dividido para a más j omega más b dividido para b más j omega. Es decir, que mi tarea es encontrar este valor de a y este valor de b. Entonces noten que si es que saco el denominador común de esta suma de aquí, me va a dar justamente este producto que está acá. Entonces mi tarea es encontrar justamente este valor de a y este valor de b, que es la expansión en fracciones parciales que está detallada en el apéndice. Para simplificar la notación, este j omega, que es el argumento de la transformada, lo vamos a escribir como v, simplemente para que sea más fácil realizar este cálculo algebraico. Entonces, puesto en función de v, vamos a etiquetar a esta función g de v. Es decir, que este espectro que es función de j omega, ahora lo vamos a llamar g de v para que coincida con la notación que está en el apéndice. Entonces, ya sabemos que esto es igual a 1 sobre a más v por b más v. Esta ecuación que acabo de escribir aquí es justamente esta ecuación que está acá, pero ya teniendo ese caso de que y se transforma en la función g, y este j omega se transforma en v, para que sea más sencillo hacer la comparación con lo que está en el apéndice. Entonces, para determinar cuánto vale ese valor de a, este valorcito de aquí, la ecuación dice que tengo que tomar el denominador de esta expresión de aquí, multiplicarlo por esta función y evaluarlo en el valor donde esa función se hace 0. Es decir, que tomo ese denominador que sería a más v, lo multiplico por g de v, y este producto lo evalúo para el valor en que esa expresión sería 0, que es v igual menos a. Entonces, este g de v es el que va a aparecer aquí. Hagamos este producto. Entonces, a más v multiplicado por esta expresión, que es sobre 1, a más v, b más v. Todo eso lo vamos a evaluar una vez hayamos multiplicado b igual a menos a. Ustedes pueden notar que este término de aquí con este término de aquí se simplifica y esto va a ser menos aquí. Va a ser 1 sobre b menos v, perdón, y v lo evaluamos en menos a, entonces esto de aquí va a quedar igual
Una vez que v lo evaluamos en menos a, va a quedar 1 sobre b menos a, 1 sobre b menos a. Entonces ya hemos determinado cuánto vale este término aquí. Ahora vamos a ver cuánto vale este término b que está acá. Para determinar b es un procedimiento similar al que está aquí. Entonces b es igual al denominador, que en este caso es b más v, multiplicado por la función g de v. Y este producto lo evaluamos en el valor en que se termina de aquí, se hace 0, que sería menos b. Entonces de aquí, si hacemos igual todo ese camino algebraico, sería b más v por 1 sobre a más v, b más v, y este producto se lo evalúa en menos b. Entonces este se simplifica aquí. Y una vez que hagamos toda esta parte algebraica de aquí, nos va a quedar 1 sobre a menos b, que si reordenamos igual 1 sobre b menos a. Entonces podemos fácilmente determinar que si a es 1 sobre b menos a, que es este término que hemos calculado acá, es igual a menos b. Lo tengo que reordenar de esta forma. Podemos escribir que b es igual a menos a, o que a es igual a menos b, que sería lo mismo. Entonces ya hemos completado la expansión en fracciones parciales. Entonces este espectro, que estaba escrito como de esta forma, a más j omega por b más j omega, este de aquí va a ser igual. ¿Cuánto valía a? A vale 1 sobre b menos a sobre a más j omega. Mejor escribamos toda la expresión para que sea más fácil comparar. Entonces la expresión que utilizamos para la descomposición de fracciones parciales es decir, que yo puedo descomponer esto con un cierto coeficiente a, y acá más b sobre b más j omega. En el cálculo anterior determinamos cuánto vale a y cuánto vale b. A vale 1 sobre b menos a sobre a más j omega, a, y b vale justamente el negativo de a, que sería aquí menos 1 sobre b menos a, b más j omega. Que si nosotros operamos esta álgebra que está aquí, todo esto es igual a 1 sobre b menos a, que sale como factor común, y dentro quedaría 1 sobre a más j omega menos 1 sobre b más j omega. Esta sería mi expansión en fracciones parciales de la respuesta del sistema LTI en el dominio de una frecuencia que nos da este espectro Y de J omega. Entonces aquí si aplicamos la propiedad de linealidad, recuerden que la propiedad de linealidad decía que si yo tenía la suma de dos señales a la entrada de un sistema, lo que iba a observar a la salida era la suma de las respuestas a cada uno de esos sistemas. Este sistema que vamos a utilizar aquí es la transformada inversa, y ustedes pueden ver que lo que tengo a la entrada de la transformada inversa es justamente la suma de dos funciones. Por tanto, lo voy a obtener aplicando linealidad para esta función, es la suma de las dos señales en el dominio del tiempo. Como esto de aquí es una constante, por tablas ya sabemos que esto corresponde a una exponencial decreciente en el dominio del tiempo, y esta de acá también corresponde a una exponencial decreciente en el dominio del tiempo. Es decir, que aplicando linealidad, y E de t es igual, esta constante pasa directo, 1 sobre b menos a, y la transformada inversa de esta señal es e a la menos at o de t menos la transformada inversa de esta señal, que es e a menos de t o de t. Esta es la expresión de la transformada inversa de esta señal aquí, aplicando linealidad. Y esta expresión es válida siempre y cuando b sea distinto de a.
porque ustedes pueden notar que cuando B es igual a que A, lo que va a suceder aquí es una indeterminación. Entonces, esta salida es válida para el caso B distinto de A. Entonces, vamos a hacer el caso cuando B es igual a un poquito más abajo, pero veamos dónde está aplicado este método de expansión en fracciones parciales. Entonces, nosotros partimos de esta expresión que está aquí, que es netamente el producto de transformada de la entrada por la respuesta en frecuencia. A esa nosotros la hemos reordenado como la suma de dos fracciones parciales, con una cierta constante A y una cierta constante B que está aquí. Y nuestra tarea es encontrar ese valorcito de A y B. El método que utilizamos está en el ejemplo A.1, que nos dice que para encontrar el valor de A es el denominador multiplicado por esta función g de v y evaluado en el valor donde ese denominador se vuelve 0. Entonces pueden ver que si en esta expresión de aquí yo evalúo para v igual a menos a, voy a tener a menos a hacia 0. Y para determinar b es igual al denominador. Si regresamos acá, vemos que el denominador de b es b más j omega, que sería b más v con este cambio que hemos hecho de letra, multiplicado por esta función g de v, y asimismo ese producto evaluado en el valor donde esta expresión sería 0. Es decir, determinamos el coeficiente A y el coeficiente B. Si necesitaríamos más expandir, digamos, en el caso de que exista un cuadrado en el denominador, vamos a regresar acá. Vamos a aplicar esta ecuación, la A36, en el ejemplo A2. Ustedes pueden ver que en la ecuación A49 aparece aquí un cuadrado. Ya voy a tener que aplicar. Aquí falta una página. 915, 917. Falta una página. Pero ustedes revisan el libro en español, creo que sí está la página 916. Ustedes van a ver que para determinar el coeficiente A sub 1,1 voy a tener que hacer una derivada de ese producto que hemos hecho nosotros acá. Pero eso ya lo vamos a mostrar en un ejemplo más adelante. Entonces ustedes en el libro, si es que están siguiendo la versión en inglés, ya pueden darse cuenta que van a necesitar incluir la página 916, que aquí no está. Pero alguna parte tiene que estar esa página 916. Entonces ya hemos determinado la transformada inversa utilizando este método de expansión en fracciones parciales. Ahora vamos a ver el caso cuando B es igual que A. Noten que esta expresión es válida para B distinto de A, justamente porque este término de aquí causaría una indeterminación en esa salida. Tendríamos 1 sobre 0. Entonces, si B es igual a A, lo que nosotros vamos a obtener en el espectro es 1 sobre A más J omega cuadrado. ¿De dónde viene este espectro? Recordemos que es la transformada del... Ya vamos a ver aquí rapidísimo. XT genera este sistema con esta respuesta al impulso y sale esta salida. Esto en frecuencia es X de J omega, esto es H de J omega y esto es Y de J omega, que es el espectro de Y, que es igual al producto de estos dos espectros que están acá. Entonces, en este caso particular, esta expresión es E a la menos AT, esta también U de T, y esta también es E a menos AT, U de T. Este es el caso de B igual a. Entonces esta transformada va a ser 1 sobre A más J omega, y la transformada de esta respuesta al impulso o respuesta a frecuencia es igual a 1 sobre A más J omega. Entonces al momento de hacer el producto de estos dos me va a quedar esta expresión aquí al cuadrado. De ahí proviene esta respuesta Y de J omega. Es el caso en que B es igual a. Entonces, esta expresión que está aquí, yo la puedo reordenar como J veces la derivada con respecto a omega de esta función X. Ahora,
Si ustedes recuerdan la regla de la cadena para verificar que esto que está escrito aquí, que es la salida en frecuencia, es igual a esto que acabé de escribir acá, hagamos esta derivada y vamos a ver cómo se simplifica. Entonces la regla de la cadena que dice que la derivada con respecto a x de una cierta función u a la n es igual a n veces por u a la n menos 1 por la derivada de u con respecto a x. Esta expresión de aquí la vamos a reordenar y vamos a ponerla a esta expresión de aquí reordenada como a más j omega elevado a la menos 1. Vamos a aplicar esta regla de la cadena. Entonces vamos a derivar esto con respecto a la frecuencia. Entonces en el momento de derivar esto con respecto a la frecuencia, siguiendo esta regla de la cadena que dice que es el exponente multiplicado por esta base elevado a la menos 1. ¿Cuánto es el exponente de esta señal? Vamos a regresar aquí, menos 1 por a más j omega, que es esta regla de la cadena, dice el exponente menos 1. Pues voy a tener aquí menos 1, menos 2. Y esto multiplicado por la derivada de u con respecto a x, es decir, que tenemos que derivar esta expresión con respecto a omega. Esta es una constante, va a quedar 0, y esta porción hay que derivar con respecto a omega, va a quedar simplemente j, ¿cierto? Entonces, si agregamos este j que estaba acá, simplificando esta expresión va a tener j por j cuadrado, que es igual a menos 1. Con este menos 1 de aquí va a quedar 1, ¿cierto? Y esta expresión, si la reordeno, queda 1 sobre a más j omega cuadrado. Entonces vean que esta expresión de aquí puede ser escrita como j veces esta derivada. Eso ya lo hemos mostrado aquí y utilizando la regla. Entonces, esa igualdad es verídica. Entonces lo hemos puesto en función de una derivada para aplicar una de las propiedades de la transformada de Fourier. Recuerden que si nosotros derivamos en el tiempo, la frecuencia era j omega, la transformada. Si aplicábamos dualidad, nosotros veíamos que si multiplicábamos en el tiempo por t, lo que íbamos a observar en frecuencia era la derivada de esta transformada. Entonces, ¿qué decía dualidad? Decía que si teníamos e a la menos at u de t como expresión en el tiempo, en frecuencia nos iba a dar este espectro, 1 sobre a más j omega. Por dualidad, si a esta expresión de aquí la multiplicáramos por t, lo que yo voy a observar aquí es j veces la derivada de esa expresión. Y nosotros podemos observar, si regresamos a esta equivalencia que mostramos acá arriba, que j veces la derivada de esta transformada que está aquí, en el tiempo corresponde a t veces esta exponencial que está acá. Y a través de esta expresión que está aquí, nosotros fácilmente podemos determinar que la respuesta en el dominio del tiempo, obteniendo la transformada inversa de esta función y de j omega cuando b es igual a t veces e a la menos at por o de t. Y con eso vamos a hacer el primer receso. Bien, entonces vamos a seguir con este camino de cómo determinar la transformada inversa de una expresión en el dominio de la frecuencia. Y lo que vamos a determinar en este ejemplo es la respuesta de un filtro paso bajo ideal. Es el ejemplo 420.
Entonces, en este ejemplo 420 tenemos que la señal xt que ingresa a este sistema LTI es una función sinc. La podemos escribir como el seno omega sub i de t sobre pi sobre t. La respuesta al impulso de este sistema también va a ser una función sinc, que es el seno de omega sub c de t sobre pi por t. En cuanto a la notación que nos vamos a ir encontrando más adelante, este omega, con este subíndice c, esta letrita c viene del inglés cat, que significa corte. Entonces este omega sub c suele denominarse frecuencia de corte. Frecuencia de corte. Entonces en este ejemplo, este omega sub c de aquí va a ser la frecuencia de corte de este sistema. Lo que nosotros debemos hacer para determinar la salida, recordemos que el sistemita es xt que ingresa a un sistema con una respuesta al impulso h de t y tenemos y de t como respuesta a ese sistema. Este sistema LTI está actuando en este caso como un filtro. Es un filtro en frecuencia. Entonces, y de t debería ser calculada en el dominio del tiempo haciendo la convolución de xt con esta respuesta al impulso. Ya saben que esa convolución sería una integral de menos infinito a más infinito de x tau ht menos tau de tau. Ustedes pueden imaginar hacer ese tipo de operaciones poniendo en función de t menos tau, y desplazando, multiplicando e integrando. Utilizando el análisis de Fourier, podemos hacer que la respuesta de este sistema en el dominio de la frecuencia va a ser la transformada de esta señal xt multiplicada por la transformada de la respuesta al impulso, que es la respuesta en frecuencia. Entonces, ya sabemos nosotros que si tenemos en el dominio del tiempo una función que es sinc, en el dominio de la frecuencia nos vamos a encontrar esta onda rectangular o este pulso rectangular. Entonces, la función sinc tiene una onda o pulso rectangular. Ya sabemos que este punto de aquí, este punto de acá y esta amplitud de aquí corresponden justamente con estos valores de omega y esta constante que está aquí en el denominador. Entonces, esta expresión de aquí, que correspondería a x de j omega, ya sabemos que es una función pulso rectangular. Esta x de j omega tiene una amplitud de 1 para frecuencias que estén entre menos omega sub i y más omega sub i, que se escribe utilizando esta notación de valor absoluto, y 0 para otro intervalo o otro caso. Similar sucede con la transformada de esta función ht, que es la respuesta en frecuencia, h de j omega. Esta de aquí va a ser igual a 1 cuando se encuentra en el intervalo de frecuencia entre menos omega sub c y más omega sub c, y 0 para otro caso. Es decir, que en frecuencia voy a multiplicar dos pulsos rectangulares. Vamos a ver qué casos pueden suceder en la multiplicación de esos dos pulsos rectangulares. Entonces, vamos a suponer que tengo esta señal aquí, como aquí omega sub i, y aquí menos omega sub i, también en la frecuencia, y vamos a suponer que está 0, aquí está 0, que por acá va a estar el otro espectro acotado entre menos omega sub c y omega sub c. Escribamos el otro caso aquí para que sea más fácil comparar todos al mismo tiempo. Está menos omega sub i y aquí está omega sub i. Y vamos a suponer que en este caso particular, aquí está el menos omega sub c, más omega sub c y omega. Las dos primeras gráficas que tenemos aquí es evidente que se puede ver que el omega sub c es mayor al omega sub i. Y en estas gráficas de acá vemos que el omega sub c es menor al omega sub i.
Estos dos espectros tienen que ser multiplicados. Entonces, al ser multiplicados, nos van a dar el espectro de la señal de salida y de J omega. Entonces vemos que en este caso, al multiplicar estos dos espectros, va a haber, vamos a poner estos puntitos aquí para identificar que este espectro va a estar de la señal de salida, va a estar acotado justamente entre menos omega sub i y más omega sub i. Y en este caso de acá, si ponemos estas líneas para observar que va a haber una parte de ese espectro, al valer 0 va a hacer que se cancele la frecuencia del otro espectro. En cambio aquí, la salida va a estar acotada entre menos omega sub c y más omega sub c. ¿Qué podemos nosotros determinar de estas gráficas? Que cuando nosotros hacemos, observemos cuál es el resultado. El resultado, tanto si omega sub c es mayor a omega sub i o el caso contrario, la forma de onda que tiene el espectro es un pulso rectangular. Y ya sabemos que el espectro, que este pulso rectangular corresponde a una función sinc en el dominio del tiempo. Entonces, si regresamos a el planteamiento del problema, la convolución de dos señales sinc, que es x y esta h, nos va a dar una señal y de t que también es una señal sinc. Entonces podemos escribir cuál es la señal de salida en el dominio del tiempo. Entonces la señal de salida en el dominio del tiempo, dado que en frecuencia son pulsos rectangulares, ya sabemos que va a ser la función sinc. Y este puntito de aquí, que también puede estar acá, tiene una relación directa si observan cuál es el resultado que nosotros vimos cuando encontramos la transformada inversa de una señal, perdón, la transformada Fourier de impulso rectangular. Es que esto iba a ser igual al seno de omega sub c sobre t sobre pi t. En el caso de que omega sub c sea menor a omega sub i, que es este caso que está aquí, omega sub c menor a omega sub i, nos da la transformada inversa de esta señal rectangular, que es la función sin que está anotada acá. Y para el otro caso, cuando omega sub c es mayor a omega sub i, también nos va a dar una función sinc, que es el seno de omega sub i, es omega sub i, por t sobre pi veces t. Entonces ya hemos determinado cuál es la salida del sistema de una forma mucho más directa utilizando el análisis de Fourier. Si estuviéramos haciendo la convolución de estas dos señales sinc, todavía estuviéramos viendo los intervalos, multiplicando las señales, tenemos que hacer la integral del producto de dos senos con diferentes frecuencias, que es bastante elaborado. Entonces, en el análisis de Fourier, todo lo que era integrales en el dominio del tiempo se convierte en algo netamente algebraico. Lo algebraico es mucho más simple de trabajar. Vamos con otra propiedad. Esta propiedad nos va a servir para analizar lo que es la modulación de señales. La modulación de señales. El dominio de la modulación de señales analógicas. Que es la propiedad de la multiplicación. Entonces, esta propiedad de la multiplicación que también la podemos deducir de la propiedad de la dualidad. Aquí vamos a ver que en la propiedad que nosotros vimos que cuando había una convolución en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia se transformaba en un producto de esos espectros. Y por dualidad podemos ver que cuando se multiplica en el dominio del tiempo, lo que va a suceder en frecuencia es la convolución de esos espectros. Es decir, que nosotros tenemos una señal R de t que es igual a un ST multiplicado por un
Es decir, que si tenemos una señal en el tiempo st que se multiplica por una señal p de t, por esta propiedad de multiplicación que se la puede probar fácilmente utilizando dualidad, el espectro de esa señal, que es R mayúscula de J omega, es 1 sobre 2pi, la convolución del espectro de esta señal S, que convoluciona con el espectro de la señal P, que convoluciona con el espectro de la señal T. Simplemente para recordar cuál era la propiedad que vimos con ustedes antes. Si una señal en el tiempo convoluciona con una señal, si dos señales convolucionan el dominio del tiempo, el dominio de la frecuencia, esto corresponde al producto de estas transformadas, ¿cierto? Y note que por dualidad nosotros podemos construir que el producto en el dominio del tiempo se convierte en convolución en el dominio de la frecuencia. Entonces, esto de aquí lo vamos a utilizar para analizar esa operación que se conoce como la modulación, y en particular va a ser la modulación analógica. Eso ustedes lo van a ver en su curso de comunicaciones. Van a trabajar con modulaciones analógicas, modulaciones digitales. Entonces, modulaciones analógicas, está la modulación en amplitud, que es la modulación AM, la modulación en frecuencia, que es FM, y también la modulación en fase, que es la modulación PM. Simplemente para adelantarnos un poquito, vamos a suponer que tenemos una señal P de t que tiene una amplitud por un coseno con una cierta frecuencia omega sub c de t más una cierta fase. Y vamos a suponer que nuestro mensaje es esta señal. Entonces, yo puedo hacer que este mensaje viaje en la amplitud de esta señal P de t, que este mensaje viaje en la frecuencia de esa señal, o que esta amplitud viaje en la fase. Cuando viaja en la amplitud tenemos la modulación AM. Cuando viaja en la frecuencia tenemos la modulación FM, que ustedes ya saben que está en el dial de los receptores de radio. Y cuando viaja en la fase vamos a tener la modulación PM, cada una con sus ventajas y desventajas en cuestiones de eficiencia espectral, consumo de potencia, etc. Todos esos detalles ustedes los van a ver en curso de comunicaciones. Pero, ¿cómo se modifican estos espectros en el dominio de la frecuencia una vez que yo estoy haciendo una modulación? Ya lo podemos analizar utilizando esta propiedad que está aquí. Entonces vamos a empezar con la más sencilla, que es la modulación AM. La modulación AM, la modulación de amplitud. Si la información va a viajar de alguna forma en la amplitud de esta señal portadora. Entonces, supongamos que nosotros tenemos este espectro que vamos a dibujar aquí desde menos omega sub 1 hasta más omega sub 1 en dominio de la frecuencia. Este espectro lo vamos a etiquetar como S de J omega. Y aquí tiene una cierta amplitud A, una cierta amplitud A. Entonces, este de aquí tiene una señal en el dominio del tiempo que es, vamos a etiquetarla como S de T. S de T. Entonces, vamos a definir una señal. Este de aquí la vamos a etiquetar como el mensaje o la información que ustedes van a enviar. Cuando está en torno de cero, de la frecuencia cero, se conoce como una señal que está en banda base. Una vez que le subamos de frecuencia con la operación que vamos a realizar aquí, vamos a ver que aparece un término que se conoce como banda pasante, que también son conceptos que van a analizar en comunicaciones. Entonces, este mensaje lo queremos colocar en otra banda de frecuencia. Y para eso vamos a utilizar esta señal P de t, que va a ser definida como el coseno de una omega sub 0 t. Nosotros ya encontramos la transformada de esta señal coseno utilizando, creo que utilizamos nosotros dos formas para determinar la representación de frecuencia del coseno, utilizando la relación de Euler para determinar los cocientes espectrales. Y una vez que determinamos los cocientes espectrales, los multiplicamos por 2pi, los colocamos en las frecuencias más o menos 0 menos 1 sub 0 con dos impulsos. O también
utilizamos la relación de Euler y aplicamos linealidad con la transformada de Fourier de cada una de esas exponenciales complejas. Y el resultado que nos dio es que el espectro de una señal coseno es igual a pi veces delta de omega menos omega sub 0 más pi veces un delta de omega más omega sub 0. Eso es un par de impulsos en frecuencia, la transformada de Fourier de una coseno. Entonces, la modulación dice que tenemos una señal que es la información, que es multiplicada por otra señal que se conoce como la portadora. Si esta señal de acá arriba la etiquetamos como el mensaje, esta señal de acá tiene un nombre particular que se conoce como la portadora. O sea, la portadora es la que va a aportar el mensaje o llevar el mensaje que vamos a transmitir. Entonces, esa va a ser nuestra portadora con una cierta frecuencia omega sub 0. Y vamos a considerar que omega sub 0 es mayor a este omega sub 1. Es mayor a este omega sub 1. Entonces, si nosotros multiplicamos la portadora por el mensaje que queremos transmitir, por la propiedad que hemos visto de la multiplicación en Fourier, significa que el espectro de la señal, resultado de este producto, es 1 sobre 2pi, que es una amplitud, una constante, del espectro de la señal P, que convoluciona con el espectro de la señal S de J omega. Entonces vamos a dibujar los dos espectros y vamos a ver cuánto queda la convolución. Aplicando una propiedad también de la convolución con una señal impulso. Entonces, si nosotros graficamos aquí el espectro de la señal coseno, vemos que tiene un impulso con área pi en menos omega sub 0. Y en más omega sub 0 también tiene un impulso con área pi. Este es el espectro de la portadora. Y acá vamos a dibujar el espectro de la señal que estaba dibujada arriba, que era el mensaje. Omega sub 1 más omega sub 1, y este tenía amplitud A. Y este es mi mensaje, S de J omega. Entonces, para entender cómo va a comportarse esta convolución, vamos a recordar una propiedad que vimos en el dominio del tiempo, que también es válida para el dominio de la frecuencia. Esa propiedad decía que una señal xt que convoluciona con un impulso es igual a la misma señal. Y una señal x de t que convoluciona con un impulso que ha sido desplazado es igual a la misma señal desplazada con ese mismo desplazamiento t sub 0. Esta era la propiedad de convolución con un impulso en el dominio del tiempo. El mismo resultado es válido en el dominio de la frecuencia. Es decir, que si yo tengo una señal en frecuencia que convoluciona con un impulso, esta va a ser igual. Simplemente para que no coincida con la ecuación de arriba, vamos a utilizar la notación que está en el libro de Shawn, que en lugar de j omega le pone omega. Aunque acá vamos a reutilizar de nuevo el j. Entonces, haciendo analogía con esta propiedad que dice que una señal en el tiempo convolucionada con un impulso da la misma señal. Y una señal en frecuencia que convoluciona con un impulso en frecuencia me queda el mismo espectro. Y que un cierto espectro que convoluciona con un impulso que ha sido desplazado en frecuencia omega c posiciones va a ser igual a la señal x también desplazada esas omega sub c posiciones en espectro. Ese omega sub c puede ser positivo o negativo, entonces es un desplazamiento a izquierda o derecha. Entonces las mismas propiedades se aplican en el dominio de la frecuencia. Y ustedes pueden observar que lo que estoy teniendo aquí es que una señal va a convolucionar con un impulso que está atrasado, entonces va a ser el espectro atrasado, y con un impulso que está adelantado, entonces va a ser el espectro atrasado. Veamos qué va a pasar con las amplitudes. Voy a tener A, que se multiplica por pi, y eso se va a multiplicar por este factor de escala, 1 sobre 2pi. Entonces en amplitud voy a tener A multiplicada por pi, multiplicada por 1 sobre 2pi. Es decir, que la amplitud de esa convolución que vamos a realizar aquí es A sobre 2. Entonces lo que voy a obtener como resultado de esta convolución
es que una réplica espectral del mensaje va a aparecer aquí centrada en omega sub c. Y otra réplica va a aparecer acá en menos omega sub c. ¿Y cuál va a ser la amplitud de ese resultado que hemos determinado aquí, que es A sobre 2? Este en el dominio de la frecuencia. Este puntito de aquí ya sabemos que es omega sub c más omega sub 1. Y este puntito de aquí es omega sub c menos omega sub 1, menos omega sub 1. Aquí podemos encontrar también dónde están ubicados estos puntos. Entonces, en cuanto a terminología de cómo se llaman estos espectros, una vez que se ha realizado la modulación, cuando esté aquí en torno de 0 radianes por segundo, se conoce como un espectro en banda base. Y una vez que ha sido modulado, como ustedes pueden ver, la modulación hace que la señal tenga un desplazamiento en frecuencia que se ubique en un cierto canal del espectro. Esta banda de aquí se conoce como banda pasante. Banda pasante. Entonces, ustedes pueden ver que el mismo formato de la señal, que aquí es triangular, se conserva cuando se hace la modulación, pero lo que cambia es justamente esta amplitud que está aquí. Entonces, eso es modular, es tomar una señal que está en banda base y ubicarla en una cierta banda de frecuencia. Si ustedes observan su dial de las radios FM, van a dar cuenta que conforme van girando el dial, lo que están haciendo es de alguna forma filtrando solamente ese canal donde está esa estación en particular, que tiene asignado un cierto omega sub c, que es la frecuencia de portadora. Entonces, este omega sub c de aquí, la frecuencia portadora. La frecuencia portadora. Esa C es del inglés de carrier, de portar, frecuencia portadora. Entonces la modulación ha hecho que este espectro que esté en banda base se vaya a una frecuencia superior para poder ser transmitida. Se conoce como banda pasante. Vamos a ver el camino inverso, que es de modular. De modular es tomar esta señal en banda pasante y regresarla a banda base. Para demodular se realiza un proceso similar, que es multiplicar la señal que está observando el receptor por una cosenoidal que tenga la misma frecuencia de la portadora y aplicar un filtro pasabajas. Demodulación. Entonces, en esta demodulación, vamos a considerar que aquí está la señal ST, que ha sido multiplicada por una señal portadora con una cierta frecuencia omega sub c. Esto aquí pasa por el canal de comunicaciones. Aquí vamos a considerar que no existe ruido. O sea, no existe ruido en el canal. Esto se denomina un canal ideal. Entonces, pasar por este canal ideal, llega la señal RDT al receptor, que es justamente la señal ST multiplicada por la portadora. Mensaje por portadora. Entonces, lo que nos interesa a nosotros en el receptor es recuperar este mensaje que está aquí. Eso es lo que nos interesa. Entonces, para recuperar ese mensaje que está ahí, el proceso de demodulación es tomar esta señal de aquí y multiplicarla por una señal que tenga la misma frecuencia de la portadora. Y vamos a ver cómo así nosotros logramos recuperar el mensaje. Obviamente aquí vamos a tener que colocar un filtro pasabajas. Entonces vamos a ver cómo hacer el análisis en frecuencia de lo que es la demodulación de una onda AM. Entonces, a esta señalcita que está aquí, en este punto justo antes del filtro, le vamos a etiquetar como GDT. Entonces GDT es igual a la señal recibida multiplicada por la misma portadora. Recordemos que esta portadora de aquí es un coseno con una cierta frecuencia de sub C. Esta C en este caso hace referencia a carrier, en inglés de portadora, por T, ¿no? Es esta funcióncita de aquí. Entonces, ya sabemos que esta señal de aquí en frecuencia son dos impulsos ubicados en omega sub c y menos omega sub c. Y sabemos que lo que vamos a obtener en este espectro de aquí
es la convolución del espectro de esta señal con el espectro de esta señal con ese factor de escalamiento que es 1 sobre 2pi. Entonces vamos a ver qué es lo que va a pasar como resultado utilizando este teorema. Entonces este es el espectro de la señal R de J omega. Ya sabemos que está en torno de una cierta frecuencia de portador. Y esto de aquí va a convolucionar con el espectro de esta señal de acá, que ya sabemos que son dos impulsos ubicados en menos omega sub c y más omega sub c con área pi. Recuerden que este pi de aquí nos da el área de esta función impulso. Entonces veamos solamente una parte del resultado. Esta señal de aquí va a convolucionar, por la propiedad distributiva que tiene la convolución, va a convolucionar con este impulso de aquí con este impulso de acá. Veamos qué pasa cuando convoluciona con este impulso de aquí. Entonces, vamos a acá el resultado. Entonces, cuando esta señal que está en menos omega sub c convoluciona con este impulso que está en menos omega sub c, lo que vamos a observar es que aparece una réplica ubicada en menos 2 omega sub c. Recuerden que la convolución con un impulso desplazado es la misma señal desplazada en las posiciones que ese impulso ha sido desplazado. Esa es la propiedad, la podemos repetir aquí, que x de j omega, que convoluciona con un delta de omega menos omega sub c. Esto es igual al mismo espectro, pero desplazado omega sub c posiciones. Entonces, si esta está en menos omega sub c, al convolucionar con este que está en menos omega sub c, va a aterrizar aquí en menos 2 omega sub c. Ahora, cuando este de aquí convoluciona con este impulso que está acá, vamos a tener que dentro del argumento va a quedar omega menos omega sub c más omega sub c, que va a quedar simplemente omega, es decir, que un desplazamiento va a ser 0. Entonces va a quedar una réplica acá. Y cuando hacemos la convolución de este omega sub c con este de acá, también va a quedar otra réplica acá que se van a sumar. Y cuando hagamos este omega sub c con este más omega sub c, vamos a tener una réplica por acá en 2 omega sub c. Entonces, como la convolución de estas dos señales, recuerden que es 1 sobre 2pi r de j omega convolución con p de j omega, veamos cuánto quedan estas amplitudes. Esta amplitud de aquí va a quedar a cuartos. Esta amplitud de aquí va a quedar a cuartos. Aquí van a caer dos espectros que se van a sumar. Cada uno de esos espectros tiene amplitud a cuartos. Entonces vamos a cuartos más a cuartos. Aquí va a tener esta señal amplitud a medios. Entonces, este de aquí es el espectro de la señal G de J omega. Si regresamos al esquema del receptor, estaríamos justamente en este punto de aquí. Aquí. Ahora vamos a aplicar un filtro pasabajas para recuperar la señal SDT. Ese filtro pasabajas ya vimos que puede ser construido de forma ideal como un pulso rectangular. Y nosotros lo podemos construir a ese filtro aquí directamente en este gráfico. Entonces, si esta señal roja de aquí es el filtro pasabajas, es el filtro pasabajas. Ya sabemos que todo este sector de aquí está en la banda de rechazo, se va a ir. Este sector de aquí también está en la banda de rechazo y la banda de paso está en esta parte de aquí. Si la ganancia de este filtro tiene una ganancia de 2, a multiplicarse por este a medios, lo que voy a obtener es este formato triangular de la señal original. Frecuencia, vamos a obtener este formato triangular que está entre menos omega sub 1 y más omega sub 1. Como tiene ganancia 2, puede tener esta amplitud a medios por 2, va a quedar aquí simplemente A.
y hemos recuperado lo que es la señal de información. Es decir, que si volvemos, perdón, aquí es dominio de la frecuencia. S de J omega. Entonces, si regresamos a nuestro esquema del demodulador, ya hemos recuperado el mensaje. Lo que hicimos en la modulación es tomar ese mensaje, multiplicarlo por una cosanidad con una cierta frecuencia omega sub c. Este c es del inglés carrier, que es portadora, y lo hemos ubicado en un cierto canal de frecuencia y ha sido transmitido por el canal. Una vez que llega al receptor, lo multiplicamos por la misma cosanoidal y lo que va a suceder es la convolución de estos dos espectros. ¿Cuál ha sido el resultado en el receptor? Que van a aparecer estas réplicas ubicadas en el doble del omega sub c, pero va a aparecer esta réplica ubicada en torno de lo que es banda base. Y para eliminar estas réplicas aplico un filtro pasabajas con una cierta ganancia y logro recuperar lo que es la señal de información. Entonces, en el análisis de Fourier es muy sencillo observar cómo se realiza el proceso de modulación y de modulación analógica. Ya. Entonces, el ejemplo 4.23 es un caso similar, donde ustedes parten del producto de dos funciones sinc. Como tenemos el producto de dos funciones sinc, lo que vamos a observar en la frecuencia es la convolución de dos ondas, de dos pulsos rectangulares. Y la convolución de dos puntos rectangulares genera una señal que es trapezoidal. Y vamos a quedar hasta ahí. La otra parte de lo que son las ecuaciones diferenciales que nosotros vimos que nos servían para hacer la relación entre entrada y salida de un sistema LTI, que las ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes, nosotros las resolvíamos utilizando eso, era la respuesta particular y la respuesta homogénea. La respuesta particular es cuando nosotros asumíamos una cierta respuesta que tenía el mismo formato de la señal de entrada por esta característica de ser autofunciones, las exponenciales complejas de los sistemas LTI, y la respuesta homogénea, que era la respuesta del sistema cuando la entrada era cero. Entonces nosotros tenemos que construir las dos respuestas y al final sumarlas. Y con eso determinábamos nosotros la respuesta al impulso de ese sistema que estaba escrito con esa ecuación diferencial. En el análisis de Fourier lo que hacemos es sacar la transformada de la parte y, que está a la izquierda de la ecuación, sacar la transformada de la parte derecha, que es las x, y formar la respuesta en frecuencia como vamos a escribirlo aquí brevemente. Ya sabemos que esta es la transformada de la señal de entrada. Acá está la respuesta en frecuencia y este espectro, que es el espectro de la señal de salida, es el producto de estas dos señales que están aquí. De esta expresión algebraica, nosotros podemos determinar que la respuesta en frecuencia es el espectro de la señal de salida sobre el espectro de la señal de entrada. Y si nosotros sacamos aquí transformada inversa de esta respuesta en frecuencia, vamos a obtener la respuesta al impulso, que es algo que nos interesaría conocer el sistema que está descrito por una ecuación diferencial con coeficientes constantes. Entonces, el jueves después de la lección vamos a ver cómo aplicamos el análisis de Fourier para determinar la respuesta del impulso a partir de una ecuación diferencial que describe un sistema LTI. Y vamos a entrar a analizar lo que es la transformada de Fourier en tiempo discreto. Más adelante vamos a ver muestreo y finalmente lo que es transformada de Laplace. La transformada de Laplace, ya comentamos unos días anteriores, es una extensión del análisis de Fourier, pero para sistemas que son no estables a través de la amortiguación de la señal de entrada, que va a generar también una región de convergencia, que es un intervalo de un plano donde esa transformada es válida. Entonces eso vamos a ver el jueves luego de la lección, ¿de acuerdo? Vamos a quedar hasta ahí.